Buenas tardes y bienvenido otra vez a nuestro estudio Los Esenciales de la Vida Cristiana. En los últimos días hemos estado estudiando el libro de Hebreos y capítulo 11, que habla de la fe, y especialmente de los héroes de la fe. Recuerde que nuestra definición al principio de la fe son cuando Dios nos habla y nosotros creemos en Él y actuamos de acuerdo a lo que nos dice, no importando las consecuencias ni las circunstancias. Vemos eso en los héroes que vamos a estar mirando. Dios les habló. Ellos actuaron en situaciones muchas veces peligrosas, en muchas veces sin sentido común. Y Dios se glorificó en sus vidas. Dios da testimonio que eran hombres y mujeres de fe. Recuerde, las últimas 2 semanas hablamos del comienzo del mundo. Y ahí el autor de Hebreos menciona que nosotros creemos algo que no podemos ver, pero que Dios nos ha dado evidencia que es la realidad. Y eso es que Dios creó el mundo. ¿Cuáles son las evidencias? Primero tenemos un sentido más o menos moral por adentro, que nos dice que algo existe, algo divino tiene que existir. Nos dice que las cosas son buenas y algunas malas. Y entonces ese sentimiento nos ayuda a saber que tenemos eso por una razón. Segundo, las cosas que han sido creadas, complicadísimas, nos indican que algo complicado tiene que tener un creador. Y la semana pasada vimos que la mayoría de los científicos que rechazan la creación y aceptan la teoría de la evolución, van de acuerdo a Romanos capítulo 1, que nos explican cuando la gente sabe que hay un Dios, pero no lo quieren glorificar como a Dios, ni le quieren dar gracias. Dios comienza a endurecer sus corazones, no ven claro las cosas y al final los entrega a diferentes ideas falsas. Y viendo la verdad, no lo ven, porque están rechazando lo que saben. Cuando rechazamos lo que sabemos, cuando rechazamos la voz de Dios que nos habla, cuando rechazamos lo que Dios nos muestra, estamos abriéndonos a oscuridad. Y vamos a tener que ver que Dios en esos casos, Dios los entrega a una mente reprobada, que ya no piensa claro. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Hoy comenzamos con el primer héroe de la fe mencionado en Hebreos 11. Y esto se encuentra en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Señor, queremos que nos hable por medio de tu palabra hoy. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos. Amén. El primer héroe de fe que menciona la Biblia es Abel. Abel es uno de los primeros hijos mencionados de Adán y Eva. Caín el primero y Abel el segundo.
Estos dos nacieron en un mundo muy diferente, un mundo más original, menos complicado que el día de hoy. Y también nacieron más cerca del tiempo cuando Dios había dado sus instrucciones a Adán y Eva. Y yo me imagino que Dios, cuando sacrificó ese animal para darles ropa a ellos, para cubrirlo su desnudez, entonces me imagino que Él había explicado cómo Él quería la adoración a Dios. Y vemos esto por la forma que Dios actúa con Caín en el pasaje que vamos a leer ahora. La historia de Caín y Abel se encuentra en el libro de Génesis. Génesis 4, 1 al 11. Conoció Adán a su mujer, Eva. Tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Piensa la historia, el hecho histórico. Caín nació primero, el primogénito. Luego nace Abel. Los dos son hijos de Adán y Eva. Son hermanos. Dice que cada uno tomó su profesión. Abel, pastor; Caín, labrador de la tierra. Parece no tener nada que ver con lo que Dios quería o no quería. Pero algo que hicieron cuando trajeron su ofrenda causó que Dios aceptara la ofrenda de Abel y rechazara la ofrenda de Caín. Y no sabemos exactamente cómo conocieron que estaban rechazados o aceptados. Algunos creen que cayó fuego del cielo o algo así, no sabemos. No dice la Biblia. Pero obviamente, cuando Caín ve que su hermano ha recibido la aprobación de Dios y él no, se enoja, se enfurece, se llena de ira. Esa ira trae un encuentro misericordioso con Dios. Dios viene y comienza a hablar con Caín. Y le dice a Caín, Caín, tú sabes lo que debes hacer. Eso me indica que había algo que Caín estaba haciendo que no le agradaba a Dios, que estaba desobediente a Dios. Cuando se menciona Abel en la Biblia, siempre se menciona Abel
el justo. Por ejemplo, en Hebreos 11:4 dice, alcanzó testimonio de que era justo. Luego también en Mateo 23, donde Dios estaba hablando a los fariseos, a los religiosos, 23, 33 a 36, le dice a los religiosos, a los fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Obviamente Jesús está hablando aquí y está diciendo, fariseos están actuando exactamente como Caín. Caín tenía una religión. Caín estaba ofreciendo algo a Dios de su obra, de lo que trabajaba. Pero fíjense que Jesús está comparando a los religiosos de ese día con Caín. ¿Y qué fue el resultado? La furia cuando Dios acepta un grupo y rechaza el otro. Primera de Juan 3, del 11 al 14. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Ves? Cada vez se menciona que Abel era justo. Ahora la pregunta es, ¿cómo uno puede llegar a ser una persona justa? Conocemos que nacemos en pecado. Yo creo que se explica bien en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, hablando después de la muerte de Cristo. Pero antes de la muerte de Cristo, los originales, los del Antiguo Testamento, miraban para el futuro, que Dios había prometido que alguien iba a pagar los pecados. Y por eso hacían los sacrificios. Sacrificaban los animales, mirando para adelante cuando Dios iba a pagar por los pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Fíjense lo que está diciendo este versículo. Cristo, quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios hace ese intercambio? De cambiar nuestro pecado, nuestra maldad, por la justicia de Él. En el Antiguo Testamento, en Habacuc 2, 4 y 5, el profeta había dicho, mas el justo por la fe vivirá. Luego en Hebreos 10, un capítulo antes del capítulo 11 que estamos estudiando, versículo 35 dice esto: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38 es el versículo importante. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. El justo vivirá por la fe. El Antiguo Testamento ya lo había prometido. Obviamente, Abel agradó a Dios por la fe que tenía en él. Y me imagino Dios le había hablado y le habló a los dos. Pero Abel mostró su fe obediente a Dios, cumpliendo con lo que Dios pedía, aún sabiendo que a su hermano no le gustó. Porque imagínate tener un hermano que está siempre furioso contigo. ¿Cómo trataría Caín a Abel? Dice que su rostro, su semblante estaba decaído, enojadísimo, siempre con la cara de furia. Y obviamente se ve peligro cuando hay alguien furioso. Pero él siguió su fe. Él siguió agradando a Dios. Y Abel es el primer mártir de la Biblia. Él dio su vida. Fue un sacrificio. ¿Por qué es que se sacrificó? Porque sus obras eran buenas. Él agradando a Dios, obediente a Dios, fe en Dios, puso su confianza en Dios y Dios lo declaró justo. Y la Biblia también, vez tras vez, dice Abel, el justo por la fe vivirá. ¿Qué fue Caín? Caín religioso, pero no por fe, no confiando en Dios, no obediente a Dios. Y Dios le avisó, mira, Caín, tú sabes lo que tienes que hacer, hágalo. Y te aviso, Caín, si no lo haces, si no te sometes a mí, si no pones tu fe en mí, el pecado está a la puerta. Y obviamente estaba en la puerta. ¿Por qué? Dice aquí Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer asesinato. El pecado estaba a la puerta. Luego, cuando Dios dice, ¿dónde está tu hermano?, él trata de hacerse el inocente. Yo no soy el que cuida a mi hermano. Y Dios dice, la sangre de él me está llamando de la tierra. Ahora, el rechazo de Dios, cuando Él nos habla y no ponemos fe en Él, hay el peligro de las cosas se oscurecen y el pecado está a la puerta. Y es lo que pasó con Caín. Pero Abel, cuando Dios le habló, fue obediente, hizo el sacrificio que le agradó a Dios. En lo que sea, no sabemos exactamente si era porque era mejor, dice que era gordo, o tal vez era lo que Dios había pedido. Algunos dicen eso, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los dos sabían lo que tenían que hacer. Uno lo hizo y el otro no. Cuidado cuando Dios te habla. Seamos obedientes a Dios. Terminamos con esto. El primer mártir de la Biblia.
Pero fíjense lo que dice la Biblia. Y yo me di cuenta de esto hace poco cuando estaba leyendo un comentario. El justo por la fe vivirá. Ya al principio de la Biblia dice: Caín mató a su hermano, pero Abel, aunque está muerto, todavía habla. ¿Qué está pensando eso? Bueno, por una cosa, estamos todavía hablando de él, pero hay otra cosa también. El justo, que era Abel, por la fe vivirá. Yo creo que esto está mencionando la vida eterna también. Que cuando creemos en Dios, creemos en otro mundo, creemos en otra vida después de la muerte. Y tenemos algo especial, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué bonito que este primer héroe de fe estaba mirando una vida después de la muerte y lo recibió. Y él todavía está vivo. Un día yo espero verlo en el cielo cuando vamos allá. Hablar con él, a ver cómo fue. Y todos los que hemos creído en Cristo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, Dios nos hace justo, nos cambia nuestro pecado por su justicia de Cristo, y el justo por la fe vivirá. Señor y Padre, ayúdanos a aplicar esto a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos. Amén.